Muy bien, lo que vamos a ver ahora con los números irracionales es cómo representarlos en la recta numérica, ¿sí? Fíjense que en una regla cualquiera no puedo hacerlo porque tiene los números del 1 al 10 o lo tiene en rayas como en forma fraccionaria, pero no puedo expresar un número irracional. Entonces lo que voy a buscar es un método para poder expresar estos números. Entonces, eso fue lo que hice en estos casos. Yo tengo acá raíz de 5. Entonces, lo que pienso yo es, bueno, ¿cómo puedo elevar al cuadrado dos números para que me den 5? Porque la idea es formar un triángulo rectángulo. Entonces, lo que yo pensé fue, bueno, 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, si lo sumo, 4 más 1, 5. Entonces, por eso puse estos dos números. No es que puse 4 más 1 o 3 más 2, porque la idea es que los números al cuadrado me den igual a 5. Entonces, por eso pensé 2 al cuadrado, 4, más 1 al cuadrado, 5. Entonces tengo raíz de 5, que es el número que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que hice después? ¿Sí? Hice lo mismo de dos formas distintas. Me dice que uno vale 2 y el otro vale 1. Entonces, en mi recta numérica, obviamente esto sigue para la izquierda, porque es infinita, marqué 2, 1, 2, que sería este mismo 2. Y después subí 1, que sería este mismo 1. Fíjense que si yo esto lo hice de dos casilleros, el de arriba también va a tener que ser de dos casilleros. Tiene que mantenerse esa proporción. Entonces hice 1, 2 por este y 1. Y ahí me queda formado el triángulo rectángulo. Por eso apliqué esto que sería aplicar Pitágoras. Y último, como hice para saber que este era el raíz de 5, agarré el compás, pinché acá en el 0 y pinché acá en la punta. Entonces con el compás bajé y ahí donde me baja en la recta va a ser que ese valor es el raíz de 5. Si se fijan lo pueden buscar en la calculadora y dice que es más o menos como un 2,4 por ahí, ¿sí? Y obviamente después infinitos números en decimales. Y abajo hice lo mismo para que vean que no importa por qué lado empiezan primero, ¿sí? En este caso lo que hice fue al revés. Primero hice 1, que sería este 1, y después subí 2, con la misma proporción. Y de vuelta, pinché el compás acá en el 0, me puse en la punta del 2 y bajé. Cuando bajé, fíjense que me bajó casi en la misma. Eso porque capaz corrí un poquito el compás y no me quedó exactamente igual, pero me queda en el mismo lugar que hice el anterior, ¿sí? No modifica porque el número quieren arrancar primero. Y ahí me quedó el raíz de 5. Para ver otro ejemplo, ¿sí? Puse acá raíz de 18. Entonces de vuelta, lo que yo pensé fue, bueno, ¿en qué números elevados al cuadrado me van a dar como suma 18? Entonces por eso se me ocurrió a mí hacer 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, porque 3 al cuadrado es 9 y este también me va a dar 9, entonces ya sé que 9 más 9 me va a dar 18. Entonces ahí cumplí la primera parte de la propiedad, poder llegar a eso. Y después lo que hice fue de vuelta lo mismo. Corrí 3 para la derecha, subí 3 para arriba. De vuelta, pinché con el compás, me paré acá en la punta y cuando bajé, me bajó justo ahí. Que sería como un 4,3 más o menos. ¿Sí? Y ahí queda representado el número raíz de 18 en la recta numérica. ¿Sí? Como mucho, acá tendríamos que extender la flecha. Y eso sería como representar un número irracional. De la forma que hicimos podemos representar cualquier otro número que se nos ocurra. Y bueno, como para seguir, después de los números irracionales viene el último conjunto de números
que va a englobar todo. Entonces, ese conjunto de números se los llaman reales, ¿sí? Números reales, que tienen la particularidad, ¿sí? Como dice ahí, el conjunto formado por todos los números racionales e irracionales. Sean todos los números que vimos hasta acá, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá, que serían todos los números reales, son todos los conjuntos de números que fuimos viendo. Por ejemplo, este dice, serían los números naturales, que lo vemos en primero. Acá están los números enteros, que los vemos más en segundo. También los racionales, que lo vemos en primero y en segundo. Y acá apartado de los irracionales, que son los que vimos en la clase anterior. Bueno, el conjunto de todos estos conjuntos de números es en total los números reales. O sea que todos los números que a ustedes se les ocurran van a estar dentro de los números reales, cualquiera de los que hayamos visto hasta ahora. Entonces, lo que hice abajo para que sea más gráfico es, bueno, entender mediante una tablita un número y qué conjunto de números contiene. Entonces, por eso agarré el menos 3. Entonces pensé, bueno, el menos 3 lo vimos en segundo, es un número entero, ¿sí? Es un número negativo. Pero además, por lo que vemos también en el círculo, es un número racional. Uno puede decir, pero no tiene coma. No importa, no hace falta que tengan coma. Lo puedo expresar como una fracción, por lo tanto, es un número racional. Recuerden que había como un 1 imaginario. Entonces, es un número racional. Y como también es entero racional, obviamente va a ser un número real. Tenemos raíz de 10. Bueno, pienso raíz de 10. Si la hallo con la calculadora, me fijo, me da un número con coma. Entonces, ya sé que va a ser un número irracional. Por eso lo puse acá. Y de vuelta también va a ser un número real. Después puse el número 6 solo. Entonces me fijo, el 6 es el primero de los conjuntos que está acá. Entonces ya sé que va a ser natural. Además va a ser un número entero. También va a ser un número racional. Y va a ser un número real. Y como último puse menos 0,3. Que sé como es una expresión decimal, pero no es infinita, entonces tiene un número solo. Ya sé que es un número racional. Por más que tiene un negativo, no va a ser entero porque tiene un número con coma. Y si es racional, también va a ser real. Fíjense que los reales siempre los marco. Los otros pueden ir variando, pero este siempre lo marco. También fíjense que los racionales los marco en casi todos. O va a ser racional o va a ser irracional. Siempre van a estar de esa forma. Y los otros pueden ir variando. Ahí planteé todos los números y fijarnos cómo pueden pertenecer a los conjuntos numéricos que vimos. Pero bueno, siempre van a estar todos en los números reales. Porque los números reales van a ser todos los números que conozcamos. Y a partir con estos conjuntos numéricos podemos hacer todas las cuentas que se nos ocurran, menos las que ya sabemos. Por ejemplo, no se puede dividir por 0, es imposible hacer eso. Y tampoco podemos hallar la raíz de un número negativo, o sea, raíz de menos 2. No podemos hallarlo. Así que después todo el resto de las operaciones van a estar dentro de este conjunto numérico. Obviamente, lo próximo que se vea va a ser, bueno, cómo operar en estos conjuntos numéricos.